Muy bien, pues continuamos la jornada sobre los retos de la mujer en 2022 del Instituto Juan de Mariana. Gracias también a la Universidad Francisco Marroquín que nos acoge. Y vamos a hablar sobre el feminismo. Y para eso hemos traído a tres personas de gran interés. Javier Venegas, que es periodista y autor de Vindicación, entre otras obras. Tenemos a Leire Kial, que es antropóloga y sexóloga. Y tenemos a Cristian Mejía, que es dedica a los estudios interdisciplinares de género. Así que el primero que quiera empezar. Adelante. Bueno, pues empiezo yo. Yo voy a hacer una intervención un poco, digamos, aprovechando el feminismo, pero también hablar del feminismo, de los efectos que tiene el feminismo detrás y que quizás se habla poco. Recientemente, una empresa tecnológica española, participada por el Estado, convocó unas jornadas para los nuevos ingenieros o ingenieras que quisieran acercarse a esa compañía. Es típico de las típicas jornadas de las grandes empresas, donde los jóvenes talentos intentan presentar ideas y son incentivados incluso a veces con remuneraciones o con premios extraordinarios de 1.000 euros y demás. En esta ocasión, esta empresa, que es, como digo, participada por el Estado, decidió que las jornadas iban a ser exclusivamente para mujeres. Me llamó bastante la atención porque es un efecto para mí adverso de una situación en la que precisamente en un país como España, donde hay tan poquísimas oportunidades, incluso para profesiones muy cualificadas, porque siento decirlo, pero cada vez estamos un poquito peor. Yo que trabajo en la empresa privada, pues una serie de chavales jóvenes que habían presentado sus acreditaciones para formar parte de esas jornadas, me llamaron inmediatamente, me lo comentaron con una desolación extraordinaria de que las pocas oportunidades que tienen de mostrar su talento estaban cayendo, digamos, en un sesgo feminista que les estaba cortando, digamos, cualquier posibilidad de aspirar a un futuro profesional. Yo pongo esto porque creo que una de las cuestiones que debemos también valorar, vista de que bueno, el feminismo es una tendencia que tiene diferentes aspectos. Hay un feminismo de la igualdad, un feminismo de la diferencia, un feminismo liberal, un feminismo de segunda ola, pero en cualquier caso lo que hay es yo creo que hay una visión mecánica de la política social orientada digamos, a condicionar las vidas de las personas. Es una visión bastante nórdica, ¿no? Digamos, es esa visión de que mediante la política social, desde un punto de vista mecánico, podemos compaginar una eficiencia económica con un mejor tratamiento del individuo, ¿no? De darle mejores posibilidades y de una igualdad de oportunidades. Yo creo que esto se nos ha ido un poco de las manos y que ahora mismo lo que tenemos de fondo, y yo creo que es hora de empezar a hablar de ello, es una generación de jóvenes y de niños que ahora mismo son precisamente los que se encuentran cada vez en una brecha, por llamarlo así, no me gusta el término, pero una brecha de género cada vez más significativa, ¿no? Creo que el fracaso escolar es mayoritariamente masculino ahora mismo, de forma abrumadora. Creo que también no solo el fracaso, sino el abandono escolar es mayoritariamente masculino. Creo que las propensiones o las pulsiones peores a las que puede caer un chaval o un niño o niña, es decir, me da igual, no quiero distinguir, son precisamente pues, la violencia, las drogas, todo aquello que pueda arruinar su futuro vital es mayoritariamente masculino. Hablamos también de, por un lado, por ejemplo, cosas curiosas, el intento de suicidio suele ser mayoritariamente femenino, pero el éxito a la hora de quitarse la vida es abrumadoramente, mayoritariamente masculino. Es decir, creo que estamos trasladando una idea a los niños, además, de que ellos, por el simple hecho de haber nacido varones u hombres, tienen un poder que ellos realmente de ningún modo están percibiendo y creo que merecen nuestra atención. Yo aprovecho que forma parte también del feminismo esa asimetría que cada vez mayor, y solamente se me ocurre decir que quizá a veces nos olvidamos con todo esto de las políticas sociales y la visión mecánica de esas políticas sociales que tan importantes en Europa, que entender que la sociedad es como un enorme petrolero, aquellos petroleros que fabricaban en Japón, ¿no? que pesaban 1 millón de toneladas, y que a veces estamos metiéndole el timón, una serie de grados para que la sociedad vire hacia una dirección correcta, y no nos damos cuenta de que la sociedad es una cosa tan complicada y tan masiva que cuando estamos metiendo el timón parece que no gira, y entonces metemos todavía el timón más
aún, y entonces lo que nos damos cuenta cuando pasan muchos años es que nos hemos pasado, ¿no? Nos hemos pasado de meter el timón y que el petrolero está no en la dirección correcta, sino en otra dirección equivocada, ¿no? Y yo creo, aprovecho, y esto me importa a mí decirlo, porque contrariamente a lo que a veces la leyenda negra opina de mí, no soy misógino. Soy una persona que tiene mis principales referentes son mujeres, precisamente, no porque lo haya elegido yo, sino porque ha surgido así, y estoy muy orgulloso de ello, pero creo que quizá debemos llamar un poquito la atención sobre los efectos adversos que el feminismo, no voy a decir que todo sea malo, yo estoy, por ejemplo, ahora mismo, ya para terminar, no me voy a extender más, ahora que estamos hablando de Ucrania, es evidente que si hablamos con una campesina de la Ucrania profunda, está a 100 años de donde estamos nosotros ahora mismo, y seguramente ella sí que vive dentro de un patriarcado, pero quizá nosotros, en nuestras sociedades, deberíamos medir un poco la fuerza o lo que hacemos con respecto a las cuestiones de género, ¿no? Y yo que simplemente quiero concluir ahí. Por cierto, estaba buscando algún chiste sobre el feminismo en Google para hacerme un poco el gracioso y distender, y me he encontrado con que todo lo que aparece en la búsqueda de Google es que no existen chistes feministas, sino afrentas contra la mujer, y por lo tanto no podía encontrar ninguno. Eso también nos dice algo. Gracias. Vale, pues en primer lugar quería agradecer a la Universidad Francisco Marroquín por haber organizado este evento, al Instituto Juan de Mariana por invitarme a participar en él y a la Fundación para el Avance de la Libertad por el apoyo que me están brindando. Bueno, el tema que aquí estamos tratando hoy es sobre el feminismo y sobre los retos que tiene que enfrentar hoy. Como sabéis, el feminismo es una ideología o una manera de interpretar la realidad social que empapa todo el cuerpo social, ¿no? Hoy en día cada vez es más frecuente escuchar temas sobre feminismo en la calle, en los bares, en el Parlamento, en los distintos medios de comunicación. Las políticas públicas se hacen con una perspectiva de género, con una perspectiva feminista, etcétera, 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 ¿no? Pero también consideramos, o por lo menos considero yo a título personal, que el feminismo tiene que arriesgarse a reflexionar sobre sí mismo, yo creo, porque creo que, como bien está apuntando, yo creo, Javier está cayendo en una deriva chauvinista, ¿no? Que, como bien apunta, parece como que atacar al feminismo es atacar a las mujeres, y no tiene por qué necesariamente ser así, ¿no? Corrientes feministas hay muchas, algunas ya las ha apuntado Javier, está el feminismo de la igualdad, de la diferencia, está la teoría queer, bueno, hay muchas maneras de entender el feminismo. Yo entiendo el feminismo de una manera que no es el que se comparte en las aulas, no es la corriente hegemónica, la corriente dominante. Yo sería más partidario de un feminismo libertario, ¿vale? Como diré ahora. Pero si hablamos de los retos del feminismo, creo que podemos agrupar estos retos en dos grandes bloques, ¿no? A mi entender. Por una parte estarían los retos o las amenazas externas, ¿no? Una creciente opinión pública que se opone al feminismo, ¿no? Eso se puede ver en las redes sociales, o la proliferación de youtubers que están haciendo su agosto a base de cuestionar el feminismo. Y, por otra parte, el auge de partidos que en principio se presentaban como liberal conservadores, pero que han mostrado su verdadero rostro nacional populista de extrema derecha, que está captando muy bien el descontento de parte de la ciudadanía en torno a estas cuestiones. Luego también, obviamente, se nutren de otros aspectos que nada tienen que ver, como el tema de la inmigración, como el tema de los nacionalismos periféricos, pero creo que también hay un nicho de voto en contra del feminismo que esta extrema derecha está sabiendo muy bien capitalizar, ¿vale? Y está sabiendo capitalizar en gran medida porque los partidos liberales no han sido capaces de ofrecer una respuesta adecuada a los presupuestos del feminismo hegemónico, ¿vale? Sí que es verdad que hubo un pequeño intento, y estéril también por otra parte, por parte de Ciudadanos o del Partido Popular, en impulsar un feminismo liberal, pero que al final ha terminado en nada, porque ha terminado haciendo, no ha terminado ni cuestionando los presupuestos de partida del feminismo hegemónico, como puede ser la ley integral contra la violencia de género, como puede ser la invisibilización sistemática de los problemas de los varones, o como puede ser también llevar a cabo medidas de acción afirmativas o de discriminación positiva, ¿vale? En distintos niveles de la administración pública donde ellos mismos gobiernan, ¿no? Creo que esa incapacidad de los partidos liberales, y pongo liberales entre comillas, de ofrecer una alternativa al feminismo hegemónico, creo que también ha hecho que muchas personas
tiendan a votar a estas fuerzas de extrema derecha. Luego, por otra parte, también estarían las amenazas internas al interior del feminismo, y es que el feminismo, como ya sabéis, está enfrentado en diversas cuestiones, como puede ser la prostitución, la pornografía, la gestación subrogada, todas aquellas que tienen que ver sobre todo con las cuestiones de la sexualidad, porque al fin y al cabo son cuestiones que remiten en última instancia a algo más profundo, que es la cuestión del sujeto político. ¿Cuál debe ser el sujeto político del feminismo? Es decir, ¿quién debe enarbolar la lucha feminista? ¿No? Aquí habría dos corrientes enfrentadas. Estaría por una parte el feminismo radical, que tendría muy claro que debería ser la mujer nacida con sexo femenino, las mujeres cis, y estaría otra corriente transfeminista o queer, que consideraría que esta visión del sujeto político dejaría fuera de sí a muchas otras personas que también están de alguna manera discriminadas por el sistema heteropatriarcal, ¿no? El problema que ve el feminismo radical con respecto a la teoría queer es que se correría el riesgo de diluir el sujeto político del feminismo, y entonces no tendría sentido articular medidas de discriminación positiva o dispuestas a favorecer en exclusiva a las mujeres, porque si cualquier persona con independencia de su sexo biológico se puede identificar como mujer, ¿qué sentido tiene hacer políticas única y exclusivamente hacia las mujeres? Pues eso es un poco el riesgo que ve el feminismo radical, y que de hecho alguna, como creo Almeida Albarcárcel, ha dicho que es un troyano dentro del feminismo todo lo que viene siendo la teoría queer. Yo creo que esas son un poco las amenazas tanto externas como internas respecto al feminismo, y yo creo que el feminismo tiene que ser valiente y plantarle cara, reflexionar sobre estos retos, y yo creo que para poder de alguna manera dar respuesta a todos estos retos que tiene el feminismo, debería de apostar por un feminismo, como he dicho, libertario, que entienda a los seres humanos como individuos que son. Es decir, el feminismo libertario no estaría en contra de la teoría de la interseccionalidad, que como ya sabéis dicen que los ejes de opresión se entrelazan unos con otros y no hay ninguno que esté aislado del otro contexto, ¿vale? Es decir, las mujeres pueden sufrir discriminación por sexo, pero también por orientación sexual, por capacidad, por etnia, etcétera, etcétera. Pero creo que estas teorías de la interseccionalidad no llegan al fondo del asunto, que es al fin y al cabo llegar al individuo mismo. ¿Vale? Es decir, el ser humano no solo está compuesto por sus características físicas y psicológicas, sino también por sus deseos y necesidades y por sus preferencias. Y creo que el mejor marco para ello es precisamente, para que las mujeres se puedan desarrollar libremente, es precisamente en un marco normativo liberal, donde no se las dirija, ¿no? Como que el problema que yo veo es que el feminismo hegemónico es un feminismo colectivista que tiende a dividir a la sociedad en dos bandos. Aquí están los hombres, aquí están las mujeres, y muchas veces reproducen esos mismos prejuicios y estereotipos que dicen querer deconstruir. Por ejemplo, un ejemplo básico, ya con esto termino, sería con la Ley Integral contra la Violencia de Género. Lo que hace es, solo puede aplicarse unidireccionalmente de hombre a mujer, está reproduciendo el esquema hombre fuerte, agresor, y mujer débil, víctima, que en teoría pretende superar, ¿no? Es imposible intentar superar esto si no acabamos con esa visión de rebaño que es la que está imprimiendo el feminismo hegemónico hoy en día. Y con esto ya lo dejo. ¿Se me escucha? No. Sí. ¿Sí? ¿Bien? Sí. ¿Me escucháis bien? Que es que hablo un poco bajo. Bueno, primero de todo, agradecer al Instituto Juan de Mariana su invitación. Y bueno, como esta mesa reflexionaba sobre el reto del feminismo, yo voy a comenzar haciendo una diferencia entre la libertad, la idea de la libertad de las mujeres y las personas en general ante las imposiciones sociales por razón de pertenencia a un grupo sexual, que esta ha existido en numerosas culturas más allá de la existencia o no del feminismo, y por eso la distinción entre la liberación de las normas culturales que significan cuerpos y feminismo, entendido como un movimiento organizado de mujeres y también como un proyecto político, es cada vez más necesario e imprescindible, sobre todo en un momento en el que el feminismo se ha convertido en un dispositivo que pretende imponer a las mujeres y a toda la sociedad una manera de vivir el placer, la capacidad reproductiva y la relación con los hombres, es decir, imponer una manera de ser. Desde las fiestas de las tesmoforias en Grecia, un ritual que elevaba temporalmente a las mujeres a la ciudadanía, o las fiestas de Adonis, donde se celebraba la esterilidad y el placer efímero,
la Venecia de las cortesanas y los primeros preservativos, o los monacatos como espacios de evasión de las mujeres, solo reduciendo la mirada a la historia de Occidente ya disponemos de numerosísimos ejemplos de cómo los seres humanos hemos buscado y creado márgenes que nos han permitido experimentar nuestros cuerpos y placeres más allá del imperativo reproductivo y las expectativas sociales de cada contexto. De hecho, y aunque a menudo el feminismo se nos presenta como una irrupción muy transgresora y emancipadora, la realidad es que las primeras sufragistas, además de exigir la participación de las mujeres en la vida política, también anhelaban acabar con las manifestaciones últimas del vicio, donde el deseo masculino era la mayor expresión. Para ello promovieron muchas acciones y las más conocidas son las campañas de la prohibición del alcohol. Decía Escotado que la persecución de las drogas y el sexo siempre han sido la misma cruzada y el feminismo en este sentido tiene un tristísimo y vergonzoso pasado. Estamos muy acostumbrados a escuchar que el patriarcado y el capital suponen una alianza criminal contra las mujeres, pero cuando se detiene a investigar el curso de la historia, los datos apuntan en una dirección muy diferente. Y de hecho, la organización política de las mujeres y su trato como adultas sociales completas solo es explicable gracias a la industrialización y a las necesidades de las formas de producción capitalistas, ya que la participación en los trabajos fuera del ámbito doméstico comenzaron el proceso de erosión de la división sexual del trabajo que la reducía a meras esposas y con ello la transformación de sistemas de parentesco con la consiguiente deriva en nuevos modelos de familia e incluso más recientemente y en algunos lugares nuevas formas de vinculaciones, de pertenencias y deslocalización de las esencias que constituyen los dogmas de nuestras ideologías de parentesco o, dicho de otra manera, la deslocalización de las reminiscencias del orden patriarcal. Volviendo a la tensión entre la libertad y el feminismo, entendido, además de un movimiento por la igualdad, como una propuesta política que pretende imponer un orden sexual supuestamente mejor que el existente y, por lo tanto, también hay que valorar, además de sus aciertos, sus errores y no solo los fines que persigue, sino también los medios, se hace necesaria una reflexión sobre una táctica que el feminismo ha venido utilizando a lo largo de su historia para implementar sus ideas en el conjunto de la sociedad. Y esta táctica es el pánico moral. Desde sus inicios, la instrumentalización del miedo sexual para transformarlo en pánico moral ha sido una constante que se ha venido repitiendo de una y otra manera en cada ola. El pánico moral es inseparable de la genealogía feminista. Las mujeres, además de conquistar libertades, siempre nos hemos organizado para señalar y perseguir a otros, presuntos opresores muchas veces invisibles. Y por ello también nuestra liberación ha estado históricamente, y aún hoy lo está, limitada a una forma de demanda, a una forma de reclamo, a una forma de libertad necesariamente inconquistable. La libertad que reclama el feminismo siempre le falta algo y tiene la forma de una dependencia. En los últimos años hemos asistido a numerosos ejemplos de cómo el feminismo construye monstruos sexuales, desde la criminalización de todos los hombres con la teoría de la cultura de la violación, la patologización y criminalización de las personas transexuales, a menudo acusadas injustamente de simular ser mujeres con no se sabe qué maliciosas intenciones, violaciones en cárceles o accesos a vestuarios femeninos, siendo la realidad que la mayoría de personas transexuales sufren con mucha más violencia las normas de género que las mujeres y también a la hemos asistido recientemente a la deformación moral de los homosexuales y de otras mujeres que recurren a métodos de reproducción como puede ser la maternidad subrogada. Por supuesto, clientes de prostitución. Y un poco lo que se persigue con esta deformación moral es cualquier tipo de debate o posibilidad de plantear estas prácticas en condiciones de libertad y dignidad humanas. El pánico moral a partir del escándalo sexual es el método más eficaz para destruir públicamente a una persona que ocupa cierto lugar de prestigio, y ya que los observadores a través del escarnio aprenden por experiencia vicaria. Y tal vez aquí sea, o este territorio, el desafío de la moral feminista, donde el liberalismo y el individualismo ético pueden retar eficazmente al feminismo, o al menos esa dimensión del feminismo que pretende cegar a la sociedad e impedirle crear y reconocer caminos nuevos de emancipación que siempre son abiertos por individuos que se atreven a contestar con éticas propias a los caducos moralistas. Y tal y como yo lo entiendo en este punto, el liberalismo es una política que dispone a la inteligibilidad de la creación de nuevas posibilidades éticas con las que los individuos responden a la depredación moral de los imaginarios colectivos, y en este caso promovidos por el feminismo, que pretenden capturar y controlar las vidas de todos. Pues muchas gracias.
¿Hay alguna pregunta desde el público en la sala? Pablo, ¿desde casa? Vale, hay una pregunta para Cristian Mejías, de Víctor Manuel López Trujillo. Dice que si el feminismo libertario no es simplemente libertarianismo. Vale, esa es la típica duda que hay, ¿no? O sea, el liberalismo, si lo concebimos desde sus orígenes, era lograr la igualdad universal de todos los ciudadanos, pero se olvidó de las ciudadanas, ¿no? Se olvidó de las ciudadanas y del tercer Estado. Por eso Olympe de Gouges escribió su declaración por los derechos de la mujer y la ciudadana, y creo que lo que hace el feminismo libertario es precisamente materializar esa igualdad formal que es la que busca el libertarismo. Es decir, detrás de la igualdad formal, por supuesto, hay condicionamientos de género que se pueden implementar a través de vías informales, como puede ser a través de la familia, a través de la educación, y el feminismo libertario lo que lucharía sería por cambiar también esos condicionamientos de género, pero no a través, como hace el feminismo hegemónico, de privilegiar a las mujeres para de alguna manera ir desmontando esa estructura patriarcal, sino a través de la sociedad civil. Entonces yo creo que es un complemento del libertarismo. Muchas gracias por las 3 mini ponencias. Esperaba una cosa un poquito más larga. Tengo una pregunta para los 3, y es: ¿vosotros creéis que este enfrentamiento que está surgiendo en medio justo del feminismo radical excluyente de izquierda, pues porque se terminan liando ellas con ellas mismas solas, sobre todo después de la ley trans, etcétera, la frase que has mencionado es de Lidia Falcón, la super mega feminista de los años 70 y 80, ¿creéis que es el principio del fin de un movimiento que ha terminado desbarrando y perdiéndose en sus propios circunloquios? Yo creo que esta guerra la tenían ahí latente hace como 10 años. O sea, eran 2 bloques ideológicos que no se podían encontrar porque se acababa muy mal. De hecho, sobre todo con todos los debates que tenía que ver con la prostitución, había como 2 posiciones, que eso era... Y era un poco extraña esta alianza que habían. A mí me sorprendía mucho y me parece que ha durado demasiado. Pero, o sea, por la propia historia del feminismo, yo creo que, o sea, sí es esa idea como de feminismo hegemónico, esa alianza que tenían hecha, yo creo que eso sí que se va a acabar en breve. Me parece muy interesante la pregunta que has hecho, pero yo creo que además, como ha comentado mi compañero antes, ocurre que a veces las grandes causas se acaban convirtiendo en caricaturas, y yo creo que el feminismo está convirtiéndose en una caricatura, pero una caricatura que está muy cercana a veces a un sentido del poder, ¿no? A una intención del poder. Y ya sabes, como decía aquel en el libro este de Milan Kundera, aquel de La broma. Es un libro maravilloso en el que lo que viene a demostrar es que al poder no le gustan las bromas. Yo creo que este feminismo que está ahora mismo surgiendo es una desviación de lo que pudiera haber sido el feminismo que en su momento fue necesario, porque hay que recordar que el hecho de que las mujeres, por ejemplo, puedan votar es algo que igual a nosotros nos parece que es muy lejano, pero en términos históricos es como si hubiese ocurrido ayer. Entonces, tenía un sentido el feminismo, tiene algún sentido, lógicamente. Cuando se convierte en un ismo ya empieza a ser peligroso. Si a mí los ismos, generalmente aquello es como lo de Orwell, ¿no? Acabas teniendo que gritar con los demás, ¿no? Entonces a mí eso me preocupa un poco. Pero sí creo que se ha convertido en una caricatura, y que en general grandes causas que son muy importantes y que estaban enraizadas, digamos, con el liberalismo, si queremos decirlo, por separar un poco las escisiones que ha habido después, liberalismo clásico, pero no por ser prejuicioso, sino por dejarlo un poco en la pureza de las buenas intenciones. Yo creo que grandes causas que nacen con el liberalismo se están convirtiendo en manos de otras personas o de otras organizaciones en verdaderas caricaturas. Está ocurriendo, por ejemplo, yo he puesto una situación, he intentado poner de relieve, lo llevo intentando tiempo, y además porque hablo con los jóvenes y jóvenes, o sea, con las chicas también. Sí, no, bueno.
Y miembras, las membrillas, sí. Y hablas con ellos y ellos no tienen esa... ellos, que son los que vienen ahora detrás, la generación, no sé qué será Z o incluso por detrás, no tienen esa conciencia beligerante que ahora mismo emanan las instituciones, ¿no? Ellos están, en cierta forma, se ven muy presionados y muy incómodos ante tener que adoptar determinados roles. Les gustaría ser un poco más libres y, de hecho, ellos lo son. Se están revelando, ¿no? Se están revelando. ¿Qué ocurre? Que precisamente, como decías antes, hay quienes se van a aprovechar de esa, digamos, esa reactancia social para convertirlo en una caricatura a su vez. Entonces, bueno, pues no sé, me gustaría que también separar, y lo intento decir, de los tiempos históricos que vive cada sociedad. La nuestra está en un momento histórico, pero hay otras que no están en el mismo momento. Es decir, igual el feminismo allí es mucho más importante. Hay lugares en África donde no podemos hablar de feminismo como estamos hablando aquí, ¿no? No se encuentra ni siquiera, y que posiblemente ni siquiera existe, incluso está prohibido. Me gustaría hablar de las abogadas por derechos humanos o civiles que hay en Irán y que son condenadas a 200 latigazos, por ejemplo. Me gustaría que de eso se hablara, ¿no? Y que esas personas que arriesgan su vida por la libertad y por la libertad individual, pues quizá deberían formar parte de la causa común del feminismo, ¿no? Entendido como algo como el liberalismo. Yo no creo en mujeres y hombres, creo en individuos, en personas, ¿no? Y creo que el verdadero feminismo lo tenemos que demostrar cada uno de nosotros tratando a los demás en paridad, ¿no? En paridad y en puridad. Y ese para mí es el feminismo. Todo lo demás me parece muy peligroso. Esa es la opinión que tengo yo. Yo considero que tal y como se ha entendido a lo largo de estos últimos años el feminismo, yo creo que está llegando a su fin, ¿vale? O sea, al fin y al cabo, es como un poco lo que dice, ya que Leire ha traído. Yo no creo que esté en el final, ¿eh? Yo creo que a lo mejor no está en el final, pero sí a lo mejor está en el principio de, ¿no? está en el disyuntiva. En la rampa de salida un poco. Y ya que la ha traído Leire, es lo que dice un poco escotado, ¿no? La verdad habla por sí sola, solo la mentira necesita de la subvención del gobierno y cada vez se necesitan más subvenciones para poder mantener este discurso y cada vez está adoptando el feminismo hegemónico una deriva más autoritaria, más punitivista, más cerrada al diálogo, al debate, porque sabe que tiene muchas contradicciones y las tiene que resolver. Pero claro, no las puede resolver echando mano del aparato coercitivo del Estado, ¿vale? Entonces, el feminismo, si quiere, de alguna manera, salir victorioso de esto, tiene que precisamente desprenderse de ese lastre que es el Estado, que lo ha convertido, como dice un poco Javier, en una caricatura de sí mismo, y lo que está consiguiendo es precisamente, como también apuntaba yo un poco antes, reproducir esos mismos prejuicios, esos mismos roles, esos mismos estereotipos que dice, de construir. ¿Cómo podemos, de alguna manera, empoderar a las mujeres si las hacemos continuamente víctimas de opresiones, que algunas son reales, pero otras son nimiedades y las ponen muchas veces en el mismo plano que manifestaciones muy graves de violencia, ¿no? Entonces, yo creo que el feminismo, tal y como se está entendiendo hoy en día, no sé si es el principio del fin, no sé si estamos a mitad de camino, va a terminar dando a otra cosa, y yo espero que sea algo, pues como apuntaba un poco Javier, los principios estos liberales, el principio libertario de que se valoran las personas por sus capacidades, por sus méritos y no por lo que tengan entre las piernas. No, es que a mí, por ejemplo, me llama la atención, yo termino a punto lo de la manifestación del 8M. Yo no sé si nos damos cuenta del contrasentido que es que el propio poder convoque una manifestación revolucionaria, ¿no? Es como recuerda un poco al PRI, ¿no? Al Partido Revolucionario Institucional de México, ¿no? Era una cosa que el propio nombre era absolutamente delirante, ¿no? Un Partido Revolucionario Institucional. Pues esto es un poco, para mí, el 8M. Parece que es eso, tienes que gritar con los demás, sal a la calle, manifiéstate, y luego es una admonición. A mí, la verdad es que es un poco hasta angustioso, ¿no? Tienes la sensación de que algo puede pasar, ¿no? No salgas a la calle y no seas un aliade, porque igual te llevas un guantazo, ¿no? Pero... Me gustaría plantearos una objeción a vuestro... Para que quede grabado, si no... No, es para que... Nada, yo quiero apuntar una objeción a vuestro discurso optimista y positivo.
que habéis afirmado que, bueno, que este feminismo hegemónico, que a mí me gusta llamarlo identitarismo de género, porque creo que no se puede desligar este auge de la identidad del movimiento feminista actual. Habéis dicho que, bueno, que está en horas bajas y que no goza de popularidad, pero es que creo que no estáis contando con una herramienta que tiene el feminismo precisamente por ese componente de poder que ha señalado Javier, que es la legislación. Y con la ley están empezando, con el BOE acaban de empezar. Y las revoluciones que hemos conocido hasta ahora siempre empezaban en la base social y acababan en la ley. Pero estamos en un momento histórico distinto y estamos ante una revolución distinta que empieza con la ley y va a acabar en la sociedad. Quizás lo que estamos viendo ahora no es que empiece a perder fuelle y que empieza a perder popularidad, sino que lo que se está plasmando en la legislación está empezando a crear esa brecha social que es la base de todo estallido revolucionario, la base primigenia. No sé, me gustaría que lo analizarais de ese punto de vista. No, totalmente de acuerdo, Lupe. Sí, evidentemente, yo creo que alguna vez lo hemos comentado tú y yo, que el problema es que todo este tipo de cosas se acaban convirtiendo en leyes. Y cuando una injusticia se convierte en ley, tenemos un problema. Y luego el problema es una reacción en cadena. Bueno, yo no voy a hablar de muchas cosas, pero a mí me llamó mucho la atención en una cena que tuvimos unos amigos. No había mujeres no porque fuéramos raros, sino porque éramos todos divorciados y a veces hacemos esas para llorar en el hombro uno de otro, ¿no? Y éramos todos divorciados y hablando de relaciones tal, nos dimos cuenta de la cantidad de ajusticiamientos que a través de la ley ya habían sufrido personas que incluso conocíamos, no eran íntimos, pero no lo sabíamos, y fulano también. De hecho, incluso más allá de nuestras fronteras, yo tengo un buen amigo argentino que prefiere que no diga su nombre, pero es un tipo relativamente conocido, que tuvo un problema muy grave con una cuestión de una acusación falsa. Arruinaron su carrera porque, bueno, lógicamente los medios de comunicación, como habéis comentado también, se han convertido en una especie de tribunales de honor que hacen justicia al margen de los propios tribunales, y que él me dijo, pues enhorabuena de que hayas ganado tu juicio, porque después de 4 años pues acabó lógicamente destruido, profesional y reputacionalmente destruido, eso ya no lo va a recuperar. Y lo que me dijo es, no digas, prefiero olvidar todo, ¿no? Es decir, prefiero olvidarlo todo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que lo que apunta Lupe es una cuestión ahora mismo que yo creo que es muy preocupante y que a mí me produce bastante angustia, y es que precisamente la ley está, digamos, haciendo que por donde discurra el feminismo ahora mismo va a ser igual, porque va a quedar sustanciado en leyes que son básicamente leyes injustas, ¿no? Yo comparto, ¿no?, la preocupación de Guadalupe, pero creo que en última instancia lo que nos tiene que hacer reflexionar es precisamente sobre el riesgo que comporta cualquier tipo de movimiento, cualquier tipo de ideología cuando se encuentra con el Estado. Es decir, yo creo que es una buena manera de alguna forma. Estos movimientos pierden ya hablo no solo del feminismo, sino también otros movimientos como podría ser el 15M, pierden su capacidad revolucionaria, su capacidad crítica con el poder cuando alcanzan el poder. Se anquilosan y reproducen las mismas dinámicas que venían a cuestionar. Y creo que es precisamente por el asalto al poder estatal por el que el feminismo ha perdido mucha fuerza social, a la vez que, como pierde esa fuerza social, la intenta imponer a través de las leyes. Y yo creo que de lo que se trata es y yo que estoy a favor, por supuesto, del feminismo, pero de un feminismo libertario, como he dicho, creo que lo que debemos volver es a la base social, trabajar sin necesidad de recurrir continuamente al punitivismo, al autoritarismo. Y yo creo que precisamente el problema no es tanto del feminismo como del asalto al poder estatal y, en consecuencia, del Estado, ¿no?, de lo que puede hacer el Estado. Sí, ¿se me escucha bien? Sí, bueno, como el feminismo, yo también tengo un poco de preocupación con el feminismo institucional, sobre todo por todo el poder que ha cogido y porque ahora sí que parece que hay una especie de aparato dentro del Estado que es el propio feminismo y está también como en todo el tema del juego político, y ahí sí creo que sí hay un dispositivo que va más allá de la sociedad y que sí que produce
incluso los propios problemas de los que luego hablamos. Y ahí sí creo que tienen un poder que hasta ahora el feminismo no había tenido. No, las feministas nunca habían estado dentro de los estados produciendo, como ahora están produciendo, ideología y formas de entender la realidad. ¿Qué tal? Gracias a todos por estar aquí. Yo tengo una pregunta primero para Cristian, luego otra para todos. Gracias por estar aquí, Cristian, porque no creo que haya muchos investigadores de género interdisciplinares que sean liberales. No sé si puede ser el único, sois muy pocos. Entonces, lo que viene ahora es la crítica. Es rápidamente, ¿hasta qué punto los estudios de género son serios o son mero activismo político y deseo de encontrar un nicho de mercado para futuros burócratas que quieran estar en instituciones públicas o privadas? Porque incluso grandes empresas ya tienen eso, sus departamentos de igualdad de género. Las universidades de Estados Unidos están repletas de ellos. De hecho, los costes de los estudios universitarios en parte crecen no porque los catedráticos ganen más, sino por las burocracias enormes que se están montando con todos estos temas de igualdad, raza, género. Entonces eso, si son serios en España o según tu experiencia, lo que hayas trabajado, no sé si tú tienes un título de eso o eres filósofo y te dedicas a eso, digamos, sin el título oficial. ¿Y cómo es de grave la situación en España? Yo entiendo que en Estados Unidos ya lo es y tiene mal remedio. Si en España también se están colando. Vale, pues muchas gracias, Paco. Yo soy de formación en filosofía, luego tengo un máster en estudios de género, luego tengo otro más y estoy estudiando otro. Y sí que es verdad que es lo que tú dices, ¿no? O sea, todos los estudios de género cojean de la corriente del feminismo hegemónico institucional, porque al fin y al cabo es el que de alguna manera está subvencionando este tipo de cursos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, luego forma de la parte de la labor de cada investigador el que quiere también estudiar. Es decir, sí, aquí normalmente se nos muestran los estudios, pues yo qué sé, de Catherine McKinnon, de Kathleen Barry, ¿no? Pero tú también puedes estudiar otras corrientes del pensamiento, ¿no? Pues puedes estudiar a Wendy McElroy, a Camille Paglia, a María Blanco, ¿no? Aunque no sea lo que... Aunque no sea lo que venga dentro del currículum, tú como investigador tienes que interesarte por qué otras voces hay dentro del feminismo, ¿no? Y te das cuenta de cómo efectivamente todas las instituciones públicas, todas las asociaciones de mujeres feministas y demás están ideologizadas en ese sentido, en el sentido de que el feminismo parece que es la excusa para, de alguna manera, actuar como punta de lanza para promover otras ideologías que van más allá de la lucha por la mujer. Es decir, tú te ves el manifiesto del 8M y no es solo a favor de la igualdad, derechos y deberes entre hombres y mujeres, sino en contra del cambio climático, en contra del capitalismo. O sea, es como la excusa que se utiliza para poder, de alguna manera, subvertir el orden social con la excusa de la mujer. Y no me ataques a mí porque entonces estás atacando a las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que forma parte de la labor del investigador precisamente eso, no quedarte únicamente con lo que te aparece en el currículum, sino también interesarte por lo que dijeron otras mujeres u otros pensadores de otras corrientes. La otra cosa igual es un poco escandalosa, pero en las últimas semanas he empezado a leer autores que plantean que la cultura de la cancelación y los límites a la libertad de expresión y el auge de la censura pueden tener que ver con el feminismo, en el sentido de que el feminismo ha conseguido que mujeres lleguen a posiciones de poder y desde esas posiciones de poder están imponiendo ciertas censuras, y hay explicaciones, digamos, psicológicas de que la mujer dicen que tiende a ser más aversa a conversaciones incómodas, a que se empiece a pelear la gente por ciertas ideas. Entonces dice, bueno, pues mejor de esto no hablemos. Mientras que los hombres podemos hablar de todo y nos llamamos gilipollas, nos quedamos tan tranquilos o nos pegamos y ya está. Sí, ya. Pues que estos autores dirían que la mujer tiende más a vamos a reprimir esto, prohibamos hablar de esto. Si estáis de acuerdo con esta idea o no, que pueden estar conectadas ese auge del feminismo, mujeres llegan a posiciones de poder, se empieza a manifestar esa tendencia a decir, bueno, de estas cosas mejor no hablemos. No, yo no lo sé porque no tengo datos, Pero sí me atrevo a decir que no es que sean las mujeres las que llegan a posiciones de poder. Yo creo que hay una generación educada de determinada manera que está llegando al poder y viene con todo el pack completo
de todo lo que estamos sufriendo ahora, ¿no? Es decir, igual que los millennials estuvieron sujetando el poder hasta hace muy poquito, ahora se está produciendo un relevo de todos estos chavales y chicas que se han educado en las universidades norteamericanas, por ejemplo, y que se han educado y han mamado eso, ¿no? Es decir, mis 2 hijos han estudiado en universidades norteamericanas y cuando llegaron, bueno, ya sabemos que somos muy castizos aquí, muy de nuestra manera y en cierta forma somos libertarios por naturaleza, bastante libertarios, ¿no? No, sí, a la hora de ser, sí, luego ya veremos, ¿no? Luego ya cuando en cuestión de política nos metemos en política todo se tuerce. Pero ellos llegaron allí y quedaron completamente anodadados de todo tipo de cuestiones relacionadas con el género que eran absolutamente alucinantes para ellos. Es decir, de hecho había charlas, les daban charlas para convencerles de que por eso pues, eran privilegiados, el privilegio blanco por supuesto no podía faltar, y privilegiados también por ser hombres. Claro, mis hijos tuvieron suerte que había un grupo de extranjeros, unos eran alemanes, otros eran españoles, otros italianos, y eran una pequeña minoría en las clases allí en ingeniería. Pero había los chavales norteamericanos que son los que viven y residen ahí, salen de sus casas y se meten directamente en el ecosistema de la universidad, cosa que nos salva en España. En España no se produce ese desarraigo completo del entorno social del estudiante, sino que sigue muy relacionado con su familia y su entorno. En cambio, allí en Estados Unidos sueltan amarras y acaban metiéndose de hoz y coz en un universo completamente, a veces, enloquecido. Yo digo que mis hijos decían, a nosotros nos daba hasta la risa. Dice, pero es bien, pero cuando salíamos de esos cursos, es de decir que nuestros compañeros norteamericanos salían completamente deprimidos, destruidos, ¿no? Es decir, con un sentimiento de culpa. Yo creo que sí, yo no sé si son las mujeres, yo bueno, tengo un amigo investigador que es bastante jovencito también y que trabaja en un instituto de investigación y que cada departamento, los 3 departamentos con los que tiene que colaborar, los 3 tienen de jefe una mujer. Y él lo que sí me dice, y además yo no me parece que sea machista ni nada, es un chavalín, me dijo, me tienen loco. Me tienen loco porque están peleadas entre ellas. ¿No? No lo sé si es porque son mujeres o porque se sienten presionadas y tienen que competir. No lo sé, pero yo lo que comentas, yo no creo que sea que las mujeres tengan un tabú. Hay que ver a veces las conversaciones que se tienen las mujeres cuando las dejas solas. O sea, yo no creo que se vayan a escandalizar. Bueno, yo primero voy a hacer un pequeño apunte de la pregunta de antes. Todo el tema de la categoría de género, que está ahora como tan manoseada, en realidad viene de la antropología y surge en un momento en el que aparece como una categoría para explicar que las mujeres no son inferiores biológicamente a los hombres. Es así que aparece, no para negar la biología, sino para explicar que hay un aspecto en todo lo que tiene que ver con lo que son las mujeres que no es biológico y tiene que ver con la defensa de las mujeres como ciudadanas y como adultas sociales. La idea de género o de ideología de género, como la conocemos ahora, está relacionada con la teoría queer, que es algo que aparece en los 90, pero hasta Simone de Beauvoir, y en concreto la obra de Simone de Beauvoir, de lo que se nutre es de obras de antropología que no son para nada posmodernas, porque todavía no está vigente ese tipo de pensamiento ni de... Bueno, no está vigente el posmodernismo y se nutre de un conocimiento que viene de la antropología y que viene de cómo se estructuran y ordenan las sociedades que es muy consistente. Yo creo que es a partir de la articulación del feminismo institucional y de que el feminismo empieza a ser en sí mismo casi una profesión y se empiezan a generar otros tipos de intereses y otro tipo de dinámicas, que se empieza a producir ideología con el fin de sostener la propia maquinaria de lo que supone el feminismo. Pero no siempre fue así y podría ser de otra manera. Lo que sí, lo he comentado antes, no sé si estabas, pero sí ha habido algo de lo que has comentado ahora con la cultura de la cancelación, que yo sí creo que está en la genealogía del feminismo y en cómo las mujeres demandan socialmente unas condiciones de igualdad, de libertad, que tiene que ver con la idea de que alguien se las tiene que garantizar. Hay algo de la dependencia que hace también buscar culpables. Y eso sí que está desde el origen del feminismo y en la genealogía. Y yo creo que es algo que el feminismo, sobre todo en Occidente, y ahora que tenemos ya conseguidas ciertas condiciones culturales, sociales y políticas, algo que el feminismo tiene que empezar a pensar de otra manera, porque ya nadie puede venir a salvarnos. Yo no te entiendo. Gracias.
Yo no estoy de acuerdo con las explicaciones estas psicologicistas, ¿no? De que si las mujeres cuando llegan al poder son más censoras o menos. O sea, porque si no sería darle la razón a este feminismo de la diferencia que piensa que en cuanto las mujeres tomen el poder van a ejercerlo de una manera pues mucho más comprensiva, más empática, más... No, yo creo que mujeres y hombres... O sea, a mí no me gusta colectivizar ni la bondad ni la culpa. Yo creo que cada persona es un mundo, cada persona se verá influenciada por diversos factores de diversos tipos, cada uno además asimilará esos factores de una determinada manera y no creo que las mujeres, por ser mujeres, tengan una tendencia a ser más censoras que los hombres, ¿no? Yo creo que el problema, volvemos a lo de antes, ¿no? Recojo un poco el hilo, es que, aparte de lo que dice Foucault, de que el poder produce también censura, ¿no? Y el problema es que cualquier grupo humano que se haga con la capacidad coercitiva del Estado va a tener en su mano la herramienta para censurar a todo aquello que no le guste, sean hombres, sean mujeres, sean comunistas, sean fascistas o sean lo que sea. Aclaro que los censores nunca se ven a sí mismos como maliciosos, sino como defensores de alguien. Los estudios de género, al menos en Estados Unidos, son parte, un subsector, digamos, de los estudios de agravios, del grievance studies. Y se llaman estudios de agravios porque hay víctimas. Yo, expresiones como violencia verbal, suelo asociarlas con mujeres usándola. Es decir, me cuesta encontrar un autor que se refiera a esto es violencia verbal. Mientras que mujeres del feminismo hegemónico están constantemente. Esto es violencia verbal. Madre mía. Entonces dices, claro, si se habla de ciertos temas, va a haber unas víctimas. En Estados Unidos se insiste en las universidades en los espacios seguros y todas esas cosas. A mí que no me agiten mucho, que no me digan cosas que me puedan hacer mucho daño, que no me expongan a estas ideas. O sea que yo no tengo claro, pero yo reto explorar un poco eso. Yo creo que confundimos causa con consecuencia. Yo creo que no es que las mujeres sean, por definición, actúen de esa manera. Yo creo que las mujeres que entran a través de ese tipo de feminismo tienen que adoptar unos determinados roles. Es decir, no es que la mujer per se sea así, sino es como si tú acabas ahora mismo en el gabinete de Putin, pues tendrás que hacer putinadas, ¿no? Porque si no estás muerto, ¿no? Pues esto yo creo que es un poco una condición, no es una condición per se de la persona. Yo he trabajado, no sé, yo no soy estadístico ni hago estadísticas. Bueno, manejo muchos datos al cabo del día en mi trabajo, pero desde el punto de vista personal he trabajado con mujeres y hombres y yo no he visto que las mujeres tengan en ese aspecto una tendencia distinta. Sí puedo decir, quizá, porque yo no creo que los hombres y mujeres seamos iguales, somos equivalentes, ¿no? Sí puedo decir que las mujeres tienden a ser más prudentes por media que los varones. Los varones somos mucho más exhibicionistas y nos tiramos a la piscina y no tenemos a veces ninguna vergüenza, ¿no? En cambio, las mujeres son más prudentes por media para mí. No es que todas las mujeres sean más prudentes que... A ver si va a pasar como aquel estudio en el que unos pobres neurólogos, neurocientíficos se dedicaron a ver la varianza entre el cerebro masculino y el femenino y descubrieron que efectivamente había una prevalencia de distintos factores entre mujeres, entre el cerebro de la mujer y el del hombre, ¿no? Aproximadamente en torno a un 80%. Pero la contestación era... Ya, pero eso es como decir, los hombres son de media más altos que las mujeres, pero es decir, como no hay una estatura exacta para cada hombre y cada mujer, no somos exactamente distintos, ¿no? Entonces, quiero decir con esto que yo soy muy escéptico con ese tipo de cosas. Yo intento además que ese tipo de pensamientos estén un poquito lejos de mí, porque normalmente tienes que trabajar con personas muy distintas a lo largo de tu vida y me gusta tratar a las personas por lo que son e intentar, aunque sé que es imposible a veces, ¿no?, estar lo más libre de prejuicios que pueda. Yo no quiero que las personas cuando entran en una organización con una ideología o con una serie de máximas políticas o con una serie de dogmas, tienden a adaptarse a esos dogmas, más que el hecho de que per se ellos sean de una forma distinta a ti, ¿no? Sí, yo quería hacer un comentario y un par de preguntas. El comentario respecto... El comentario era respecto de lo que has comentado tú sobre las universidades norteamericanas, que se han convertido en un ámbito abominable, absolutamente, por todo lo que describen ya muy numerosos autores que están narrando lo que es la vida universitaria en estos centros, incluso en las universidades de la famosa Ivy League, Harvard, Yale, tal, en fin, son sitios que irreconocibles
desde el punto de vista de lo que podía ser una percepción tradicional o clásica de estos centros. Algo raro debe estar ocurriendo cuando los que han asumido ahora el papel de rebeldes son Zuckerman y Bill Gates. O sea, algo extraño sucede en nuestra sociedad contemporánea cuando los revolucionarios son los multimillonarios. Algo, yo creo que está conectado una cosa y la otra. Estas universidades en las que cuesta estudiar 50 o 60 mil dólares por año y que es donde surgen todos estos revolucionarios de trinchera de pacotilla, porque es decir, ¿qué clase de conexión pueden tener sus discursos con sus vidas reales? A mí se me escapa. Pero bueno, eso es una especie de reflexión sobre este asunto. Después yo tenía, digamos, dos curiosidades más bien de carácter técnico. Una para Leire, con relación, ya que es antropóloga, yo hace muchos años que estudié antropología social y ya me he olvidado de muchas cosas, pero cuando me aproximé a esa encantadora disciplina, estudiamos el patriarcado entre los sistemas patriarcales, y luego el sistema patrilineal, matrilineal, etc. Entonces, el patriarcado era una cosa muy diferente a lo que actualmente se está entendiendo que es el patriarcado, porque se dice en el discurso público general, bueno, con evidente intencionalidad política, pero se califica de patriarcado un sistema de dominación en las sociedades industriales avanzadas, como supuestamente es la nuestra, que no se parece ni por asomo a lo que es la definición técnica, digamos, de lo que es el patriarcado. Entonces, si fuera tan amable hacer alguna reflexión en este sentido, por un lado, y digo por terminar mi intervención, y si os parece, luego comentáis o bueno, si prefieres ahora pronunciarte sobre ello. Y después para el compañero filósofo, porque has mencionado el pensamiento libertario, de alguna manera, y el liberalismo. De alguna manera están, por lo que yo recuerdo también de ciencia política, que también hace muchos años que dejé de estudiarla de una manera, digamos, profunda, están emparentados de algún modo, pero luego hubo una divergencia notable entre una cosa y otra. Yo recuerdo en mi época más joven de estudiante universitario, hace ya mucho, como digo, en la que entonces pertenecía a ciertos círculos ácratas o libertarios propiamente dichos, en los que nuestras compañeras de nuestros grupos de combate, en absoluto, ninguna hablaba de feminismo. O sea, ni se reconocía a sí mismo como feminismo. Eso es una historia absolutamente trascendida, digamos que tenía una cierta impronta burguesa, y ellas y nosotros habíamos trascendido completamente estas cuestiones clasificatorias porque nos consideramos como personas libertarias. Y el mismo hecho de autocalificarnos de ese modo implicaba una superación radical de esos conceptos, ¿no? Y por otro lado, con respecto al liberalismo actual, que también tiene muchas familias, y sé que no es un pensamiento o una doctrina dominante, tal vez para mal, pero me llama la atención, relacionándolo con la ley de violencia de género, cuya exposición de motivos no tiene desperdicio, es absolutamente fantástica. Fantástica para los antropólogos, incluso para los sociólogos, es una cosa. No sé, para juristas, por alguna razón misteriosa, no la ven tan extraña. Pero para nosotros, parece, conozco a otros más de mi quinta por lo menos, que nos parece fantástica, ¿no? Pero, ¿cómo es posible pregunta, ¿no?, que los liberales, de alguna forma, más o menos próximos, liberales de alguna medida, no digamos ya los libertarios, sobre todo a la vieja usanza, no se pronuncien de una manera más abierta y contundente contra una ley que obviamente destruye la igualdad del principio ante la ley, la presunción de inocencia, establece el derecho de autor y además establece tribunales especiales para juzgar? Parece ser que esta visión la compartieron un buen número de jueces, incluso del Tribunal Constitucional, cuando se declaró absolutamente en contra, precisamente debido a estas consecuencias. Alguna fuerza política, tímidamente al principio, Ciudadanos, por ejemplo, Carina, dijo, no, es que esto es... Rápidamente fue condenada al ostracismo dentro del partido, debe ser, y jamás volvió a hablar del asunto. Y ese testigo, naturalmente, no sé si por estas razones que yo he expuesto, pero probablemente en gran medida por ello, lo ha recogido fundamentalmente Vox, que es la tercera fuerza política del país,
tiene actualmente 4, probablemente 5 millones de votos, según las estimaciones más recientes, y una buena parte de ellos debe provenir de hombres e incluso a mujeres bastante indignados con esta abierta vulneración del principio de igualdad ante la ley que, salvo interpretaciones muy creativas del artículo 14 de la Constitución, yo creo que vulnera abiertamente el principio de igualdad entre hombres y mujeres. No sé, yo te puedo contestar una cosa por una experiencia personal. Yo en su día era director de opinión de un diario supuestamente liberal y se me ocurrió escribir un artículo precisamente criticando el concepto de violencia de género. Y casi tuve que marcharme de España. Es decir, ahora hay mucha gente que hace cosas, pero cuando yo hice aquello tampoco sospeché. Sabía que algo iba a ocurrir, ¿no? Porque en aquel momento estaba la cosa muy mal. Muy mal como... ¿Querías decir el diario para no comprarlo? No sé, prefiero no. Es que para mí es una etapa que prefiero, pero te quiero decir que efectivamente la cuestión liberal a veces se la tendría que mirar, ¿no? Porque yo creo que hay miedo, ha habido mucho miedo. Ahora ya hay menos, pero yo siempre les comentaba a mis amigos liberales, digo, el problema es que si tú no tomas esa colina que tanto miedo te da tomar, otros la van a tomar por ti. Y seguramente no la van a tomar con la pureza de corazón o la claridad de ideas y las buenas intenciones que deberían, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú apuntas? Yo creo que, sinceramente, hay muchos tabúes. Y creo que, en el fondo, la sociedad española es una sociedad profundamente politizada o partidizada. Y creo que el liberalismo, en buena medida, el que es liberal con alguna aspiración, aparte de escribir desde la soledad, y desde una especie de ermita, ¿no? Al que nadie le hable, nadie le reconozca, aparte de ese tipo de liberal que alguno habrá, la mayoría de los liberales que conozco tienen aspiraciones políticas, de alguna manera, la inmensa mayoría, no todos, ojo, y eso condiciona también la posición y la beligerancia frente a lo que comentas, a la imposición, la ruptura incuestionable, diga lo que diga el Tribunal Constitucional, porque se pueden hacer argumentaciones metafísicas de lo que se quiera, pero desde luego de hecho y de facto, y si no, Lupe luego en la charla que nos va a dar en la siguiente mesa igual puede tomar ella, que es más, yo soy leguleyo, pero ella no, creo que se traduce, o sea, se comprueba que esto es así en la medida en que sencillamente por un mismo delito existen penas distintas en función del sexo o, si prefieres, del género. Es decir, si eso no es romper el principio de igualdad ante la ley, que venga Dios y lo vea. Luego, ya que, en fin, yo creo que lo que apuntas es muy importante. Me gustaría que los liberales, sin ponerse en plan tampoco ridículo de vamos a luchar contra esto, sí de vez en cuando dieran un pasito al frente cuando hay que darlo, sí. Y bueno, sobre la pregunta del patriarcado, pues sí, es un poco lo que intentaba decir antes, que hasta Simone de Beauvoir, que es la que utiliza la noción de patriarcado que investiga Lévi-Strauss, que es en antropología el estudio más importante que se ha hecho sobre el patriarcado, con el descubrimiento de la ley de la exogamia y bueno, ¿no? todo lo que implicó la teoría Lévi-Strauss para la antropología del parentesco, que hasta ese momento los debates que hablaban del patriarcado tenían un saber detrás que era muy consistente, pero yo creo que desde los 70, 80 en adelante, y sobre todo con todo el tema de lo que se ha venido a llamar antropología de género, que tampoco se sabe muy bien lo que es, que parece ser es como algo muy político que no se plantea abiertamente, pero que de fondo parece querer decir que el género es algo que se puede abolir. Cuando, bueno, desde la sociología, yo creo que desde la antropología seria, o sea, como un concepto de género más serio que el que utilizan los activistas, pues el género es una normativa que, aunque es variable y no es universal y cambia de una cultura a otra, no ha existido ninguna cultura humana que no haya tenido un sistema de género. O sea, es una constante universal, como el parentesco, dentro de que luego hay sociedades matrilineales, patrilocales. Cada sistema parentesco produce una forma de familia, pero el ordenamiento de género, el ordenamiento de parentesco es universal. Y esto es algo que
desde los 90 se oculta o el feminismo no se maneja con ese tipo de saber que antes sí se manejaba. Simone de Beauvoir, cuando escribe Segundo Sexo, lo hace desde ahí. Es verdad que cuando escribe Segundo Sexo ella no es feminista, que esto también hay que decirlo, y tuvo muchos problemas con las feministas de su tiempo. Pero bueno, luego se ha considerado una Biblia del feminismo. Y creo que es algo que tiene que ver con esa producción de ideología que se hace pasar por un saber, pero que es ideología. Vale. Nada. Sí, o sea, es evidente que a ojos de un liberal, pero como tú has dicho, hay distintas corrientes liberales, ¿no? Distintas familias dentro del liberalismo, pero para un liberal clásico, por ejemplo, o para un libertario, es evidente que la ley integral contra la violencia de género presupone dar lugar a una asimetría penal por razón de género que Ciudadanos planteó en su día, allá cuando dio el salto de la política catalana a la política nacional, y le llovieron muchas collejas. Y yo creo que es el miedo por cuestiones electorales o por también miedo a dar la batalla cultural por parte del liberalismo, en cierta medida por la propia naturaleza del liberalismo y del libertarismo, de no entrar al trapo de la política, ¿no? Al trapo de la toma del poder estatal, ¿no? Por alguna manera, al no entrar en esa lucha, yo creo que el liberalismo, pues bueno, ha dicho los partidos que vienen a representar el liberalismo, ha dicho, bueno, pues dejamos que sigan con este rollo. Nosotros, como diría Rajoy, nos centramos en el tema de la economía, pero creo que el liberalismo tiene que dar la batalla, como bien dices, ¿no? en esta cuestión. Luego también una hipótesis que a mí me viene a la mente respecto a este tipo de temas es, bueno, yo no soy partidario de que seamos una tabula rasa por completo, pero tampoco que estemos determinados biológicamente. Yo creo que somos un poco una mezcla de ambas realidades, pero sí que es verdad que lo que veo en muchas ocasiones es que como que tenemos un sesgo de base, podríamos decir, y que a la hora de diseñar políticas públicas lo que hacemos es reproducir ese sesgo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la ley integral contra la violencia de género, el sesgo de proteger o sobreproteger a las mujeres muchas veces a costa de desproteger a los hombres, ¿no? O como, por ejemplo, cuando se habla sobre el tema de las guerras, ahora dice Irene Montero que las que más sufren en la guerra son las mujeres, ¿no? Como que hay un sesgo por querer sobreproteger a las mujeres, que no sé si tendrá que ver con la biología, con la cultura, con una mezcla de ambas, pero que si el feminismo libertario, que es el que yo defiendo, le interesa la igualdad entre hombres y mujeres, también tendría que cuestionar ese tipo de sesgos, igual que tenemos otros sesgos a la hora, por ejemplo, de condicionar la sexualidad femenina, ¿no? Para saber que los hijos son del varón, ¿no? del marido. Entonces yo creo que también puede haber un poco de eso, ¿no? A la hora de las políticas públicas, cómo reproducimos esos sesgos que tenemos un poco de base. Yo creo que lo que ocurre también es más que yo creo que ahí puede haber un sesgo. Yo creo que es que la política se ha convertido en algo extraordinariamente complicado ya. Es decir, ha escapado al control en feliz expresión de aquí del director del Juan de Mariana, la política se ha desaforado. Es decir, yo os pongo simplemente un dato. Es decir, para que y yo no discuto que no haya buenas intenciones, pero ya sabéis lo que dice el refrán de las buenas intenciones, ¿no? Pero, por ejemplo, por ponernos en contexto, en Suecia, que es una de las pioneras y de la que hemos mamado muchas de sus cuestiones de políticas relacionadas con el feminismo, la independencia individual, en fin, en el año 70 del siglo pasado, había en el gobierno, relacionadas con el gobierno sueco, 72 comisiones para analizar género y familia. Es decir, si eso no genera una especie, si esa máquina puesta en marcha y a lo largo de todo el tiempo transcurrido desde entonces no va a generar efectos adversos, que venga Dios y lo vea. Es decir, eso es una especie de, sinceramente lo voy a decir de forma muy coloquial, estamos en Madrid y castiza. A veces yo creo que la política, más allá de los sesgos, se convierte en una máquina de picar carne, cuando escapa al control del propio ciudadano, que yo creo que es uno de los problemas también que debe abordar el liberalismo. Para mí puede haber 20.000 familias liberales, y seguro que las hay, pero yo creo que cualquier liberal tiene un denominador común, y es, para por lo menos ponernos de acuerdo en algo, y es que debemos controlar y vigilar al poder. Yo creo que hasta ahí podemos llegar,
incluso, no sé, los más conservadores y los más libertarios, ¿no? Yo creo que quizá ese es el problema. Yo no sé si son los sesgos. Yo creo que lo que estamos viendo hoy en día, y lo estamos viendo además con lo de Putin, es increíble la cantidad de putinianos que hay. No sé, es una cosa que me ha dejado alucinado. Sí, bueno, es un indicador de que algo pasa, algo está pasando en nuestra sociedad, ¿no? Yo creo que el problema es que la política se ha complicado hasta el extremo en el que los ciudadanos no la entienden y yo creo que ni siquiera los gobiernos la entienden. Entonces está a expensas de una serie de un ejército de expertos que yo no sé si aplican ya sesgos, pero aplican cosas muy locas, ¿no? Y luego lo vemos, ¿no? Menos mal que ha venido, algo bueno tenía que tener Putin, que menos mal que ha aparecido ahora porque estaba en la Unión Europea desarrollando lo que llamaba taxonomía social, que iba a derivar también en directivas comunitarias. No debe saber la taxonomía social es que la Unión Europea, sus expertos, ni siquiera los políticos que tenemos ahí, iban a decidir y a valorar qué empresas eran buenas y qué empresas eran malas y qué actividades económicas son buenas y qué actividades económicas son malas para redirigir la inversión hacia lo bueno y privarlo de lo malo, o sea, quitarlo de lo malo. Entonces, estábamos en eso. Yo me enteré, eso nadie lo sabe hasta que llega al Parlamento Europeo y acaba siendo votado y de repente estás en España y te enteras de que tu presidente tiene que transponer a la legislación nacional una directiva de la taxonomía social, ¿no? Entonces yo creo que, más que sesgos, yo creo que hay que retrotraer la política a un terreno en el que pueda, de alguna manera, ser manejada. Y si es menos ambiciosa, tendrá que ser menos ambiciosa, pero creo que nos sale a cuenta, ¿no? Vale, en referencia a lo que tú decías, hay una pregunta en el chat de, vale, ¿cómo hacemos que este feminismo liberal, propositivo, entre en las instituciones y se acabe con el contestatario en la política? Yo es que creo que no debe entrar en las instituciones, yo creo que debe estar en la sociedad civil. Yo creo que decir, la política debe hacerse de abajo arriba. Es decir, luego tenemos instituciones para que la sociedad, a través de sus organizaciones informales, que son las asociaciones voluntarias y tal, puedan influir y lo hagan a través de lo que se supone que debería funcionar, que tampoco está funcionando, que son los partidos políticos, que deben ser aquellos los que recojan dentro del ámbito de su posicionamiento político, que debe intentar ser un poquito amplio, las sensibilidades sociales respecto a las cosas. Y luego, a partir de ahí, no sé, me da miedo decirlo, legislar, pero con mucho cuidadín, ¿no? Porque yo creo que ese es el orden lógico. Yo creo que no hay que estar en las instituciones. Las instituciones tienen que ser neutrales. De verdad, yo lo digo sinceramente. Igual que no me gustaría que mañana hubiera un ministerio de familia que colgara una enorme pancarta con una familia convencional, papá, mamá, niño y niña, ¿no? No me gusta, me parece que no es lógico y no debe permitirse, desde el punto de vista de la institución neutral, que haya un símbolo feminista colgado del Ministerio de Igualdad. Yo creo que las instituciones tienen que ser neutrales y yo creo que eso un liberal lo debe defender. Claro, no, es que el nombre es orwelliano ya, ¿no? Es decir, es un nombre completamente ya muy loco, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a los tres, Javier, Leire, Cristian. Cerramos aquí este panel, vamos a tomarnos un pequeño descanso y luego lo tomamos con un segundo panel.